Buenos días a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Alguna vez os habéis preguntado cuáles son los límites de la voluntad? Y no estoy hablando en un sentido figurado. Me refiero a si os habéis preguntado alguna vez si aquello que nosotros denominamos voluntad, deseo o querer podría estar presente no solamente en los seres vivos que observamos, sino también en los demás objetos que componen este mundo. Hoy nos adentraremos brevemente en el pensamiento de un autor, el cual pensaba que este era el caso. Creía que la fuerza que mueve el agua de la cascada a caer contra el suelo, o que hace que los planetas giren en torno alrededor del Sol, es exactamente la misma fuerza que hace que nosotros queramos, que nosotros nos movamos por nuestros deseos, por aquello que nos apetece. En definitiva, que todos los fenómenos de este mundo no son sino la expresión de una voluntad única y ciega. Como algunos sabréis ya, estamos hablando de Arthur Schopenhauer, filósofo alemán del siglo XIX y continuador del pensamiento de Kant. Es por ello que para poder explicar adecuadamente el pensamiento de este autor y cómo concebía él la voluntad, debemos primero realizar un breve resumen de la teoría kantiana y de la crítica que éste realiza al conocimiento. Con Kant surge un movimiento denominado idealismo alemán, esto es, un sistema de pensamiento el cual defendía que la realidad en sí, la realidad objetiva, es inaccesible al sujeto humano. Kant había postulado que nuestra relación con las cosas siempre está mediatizada por algún tipo de elemento trascendental, esto es, perteneciente exclusivamente a la mente humana, ya sean estas las que él denominó formas de percepción, como el tiempo y el espacio, o ya sean las formas del pensamiento, como las diferentes categorías de sustancia, causa, etc. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que la realidad, tal como nosotros la vemos y tal como nosotros la pensamos, está siempre ecualizada, es decir, está filtrada por una serie de estructuras que existen únicamente en el pensamiento humano y que cumplen una función organizadora y estructurante de los diferentes datos que captamos por la sensibilidad, o de las ideas manejadas por el entendimiento. En definitiva, nuestra relación con el mundo no es inmediata. De esta manera, Kant nos dice que, en la medida en que toda nuestra relación con el mundo y sus objetos está siempre mediatizada por alguna de estas formas, ya sea por la percepción o ya sea por la cognición, nos es imposible saber qué son las cosas en sí, esto es, qué son las cosas independientemente de los sujetos que las observan o piensan sobre ellas. Bueno, Schopenhauer va a continuar con esta línea de pensamiento. De este modo, va a aceptar la tesis kantiana de la existencia de unas formas a priori tanto en el entendimiento como en la percepción del ser humano. Sin embargo, nuestro autor cree haber encontrado un elemento con el cual el ser humano sí que tendría una relación directa con el mundo. Este punto de encuentro entre sujeto y objeto, entre representación y el mundo, Schopenhauer lo va a encontrar en lo que nosotros denominamos voluntad, o sea, en el querer o en el desear. Y es que nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestras ganas de hacer algo, son cosas que nosotros sentimos de manera directa. El deseo, propiamente hablando, no es algo que nosotros pensemos y a lo cual lleguemos mediante un cálculo silogístico o diferentes procesos abstractos. Tampoco es algo que percibamos y captemos con los órganos de la sensibilidad, como pueden ser la vista, el oído, el gusto. El desear, el querer, se da en nosotros, surge de nosotros. Y es aquí donde Schopenhauer cree haber encontrado el elemento para poder trascender, o mejor dicho, para poder superar y continuar la filosofía de Kant. Pues a fin de cuentas, la conclusión última de los postulados de Kant implican que el mundo objetivo, el mundo independiente del sujeto, nos es inaccesible, que todo conocimiento de todas las facetas del universo va a estar siempre mediatizado, es decir, va a estar siempre adaptado a nuestras formas de percibir y de conocer. Nos es, en definitiva, imposible escapar del filtrado que nuestra propia mente hace de la realidad. Sin embargo, esto no ocurre con el querer, con los deseos, o al menos no para Schopenhauer. Y es por ello que Schopenhauer, al identificar la voluntad como aquel elemento que es captado directa o inmediatamente por el ser humano y que por tanto no estaría sujeta al filtrado de los elementos existentes de manera priorística en la mente, es entendida como la sustancia del mundo, como la cosa en sí, como aquello que existe independientemente de la forma en que nuestra mente ecualice o traduzca los diferentes datos captados por la sensibilidad. Pues pensemos de esta manera, tanto el placer, como el dolor, como el deseo de querer algo, se nos presenta de manera inmediata a nuestro ser. Son cosas que sentimos de manera directa, inmediata, como algo nacido de nosotros mismos. Y de esta manera, la voluntad, o el querer, al no verse sujeta ella misma a las formas tanto de la cognición como de la percepción, debe de constituir la realidad en sí, esto es, la realidad no mediatizada, no ecualizada, la realidad sin filtros. De esta manera, Schopenhauer va a poner al querer, a la voluntad, como aquello que vertebra todos los fenómenos, esto es, como aquello que estaría detrás o fundamentando todos aquellos fenómenos que nosotros somos capaces de captar con la sensibilidad. Pero, ¿qué sería esta voluntad en última instancia? Bien, Schopenhauer define la voluntad como una fuerza ciega, ciega en la medida en que es independiente
de la cognición, es decir, es independiente de la propia razón. Y por tanto, su forma de actuar no es una forma racional, es decir, no es una forma que esté mediatizada por la razón, ya que la razón, a partir de la crítica kantiana, se entiende como una función, se entiende como un elemento estructurante de la realidad y perteneciente al sujeto cognoscente, en nuestro caso, al sujeto humano. Por ello, la voluntad en sí no puede tener ningún objetivo ni ningún fin concreto, porque para poder determinar tanto los objetivos como los fines de las acciones es necesario hacer un cálculo racional. Pero siendo la voluntad trascendente o independiente a dicha racionalidad, la voluntad actúa de manera ciega, es decir, actúa sin razonar. Es, en definitiva, una expresión pura del querer y del desear, la cual se expresaría en todos los fenómenos del universo. De esta manera, el ser humano no es la única entidad que es movida por la voluntad. Schopenhauer defenderá, de forma bastante poética, todo se ha dicho, que tanto la fuerza que mueve a la piedra a caer contra la superficie de la Tierra cuando es lanzada, o que hace que el agua de la cascada caiga, es exactamente la misma fuerza que nosotros, los seres humanos, nos lleva a cometer actos motivados, es decir, actos en los cuales está presente el deseo, el querer. Vamos, que Schopenhauer cree que el funcionamiento interno de todos los fenómenos de este universo, y que sería inaccesible tanto para nuestra percepción como para nuestra cognición, es exactamente el mismo que el que ocurre dentro de nosotros, seres humanos, cuando queremos o deseamos algo. En el fondo, bajo la aparente multiplicidad del mundo fenoménico, existe una única realidad que está constituida por el deseo, por el querer o por la voluntad ciega. Las diferentes entidades individuales que somos capaces de percibir no son sino diferentes modulaciones de esta voluntad. Modulaciones que en última instancia son filtradas por el sujeto, tanto a la hora de percibirlas como a la hora de pensar sobre ellas. Bueno, en resumen, partiendo de la crítica kantiana, la cual nos dice que el mundo en sí, el mundo objetivo, nos es inaccesible en la medida en que nosotros, como seres pensantes, tenemos una serie de elementos internos, los cuales filtran y modulan la forma en que nosotros percibimos y pensamos la realidad, Schopenhauer cree haber encontrado en el querer, en el desear o en la voluntad un elemento que no estaría sometido a dicho filtrado y que por tanto deberá de constituir la sustancia o el elemento fundacional de toda la realidad. Puesto que yo siento mi querer y mi desear de manera directa, es lo único que puedo decir de manera rigurosa que conozco directamente. Y puesto que no hay ningún otro elemento que se nos presente a nosotros, sujetos humanos, de manera directa, este debe constituir el elemento vertebrador de toda la realidad. O sea, así como nosotros, el querer y la voluntad se presentan como algo directo y no mediatizado, debe de estar presente también en el resto de fenómenos observables en el mundo. Y bueno, con esto terminamos el vídeo. Espero que haya quedado más o menos claro. No pretendía realizar una explicación muy extensa ni tampoco profundizar mucho en la noción de voluntad de Schopenhauer, sino ofrecer una idea general de esta. En qué presupuesto se basa y cuáles son las consecuencias más directas de su idea. Si os ha gustado el vídeo y queréis que hable más de Schopenhauer, por favor, dejadlo en la caja de comentarios, estaré encantado de hacerlo, es un filósofo que la verdad me interesa mucho. También darle like si os ha gustado el vídeo, se agradece. Y nada, supongo que eso es todo por hoy. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.